Hola a todos los que miran este video, soy Walter Hermangueo, tu creador de contenido favorito. Estás en MyTV Channel, el canal de entretenimiento y mucho más. Como de costumbre, en mi canal de YouTube siempre hay algo nuevo que hay que aprender. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Hoy, en este video, yo te voy a aprender de hacer la gran brecha de Jean-Claude Van Damme. Entonces, quédate hasta el final de este video porque tú lo vas a aprender rápidamente conmigo. ¡Vamos! Ahora vamos a empezar, ¿ok? Con el primer ejercicio, ese ejercicio, ¿ok? Sentado con las piernas así, ¿ok? Así, bien pegado, y vamos a empezar así. Así, vamos a contar suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora con un poco más presión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora vamos a pasar al segundo ejercicio. ¿Ok? Vamos a abrir la pierna. Así, ¿ok? Suavemente. Vamos a inclinarnos sobre las piernas, ¿ok? Así, ¿ok? Para calentar esa parte. Y también la parte de atrás, las venas atrás, ¿ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahora vamos a hacerlo al frente. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5. Son ejercicios súper fáciles de hacer, ¿ok? No hay que pensar que es difícil, ¿ok? No hay nada de difícil, ¿ok? Vámonos ahora, 5 al frente. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a cerrar la pierna así, ¿ok? Suavemente. Ahora, un tercer ejercicio, porque eso fue el segundo. Suave. Vamos a abrir las piernas así y bajar con las manos hasta el piso. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Ahora vamos a apretar 10 segundos abajo. ¿Ok? Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo con los codos. Ahorita lo habíamos hecho con las manos. Ahora vamos a hacerlo con los codos. Así. ¿Ok? Para bajar lo más posible. ¿Ok? Vamos a hacer 5 repeticiones. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Go. 1, 2, 3, 4 y 5. Ay, ay, ay. 5. Así, ¿ok? Ahora vamos a hacer déjame ver. 1, 2, 3, 4. Un otro ejercicio, ¿ok? Ese ejercicio, hay personas que lo hacen así, pero no es la buena manera de hacerlo, porque así
tú no haces completamente el ejercicio. La mejor manera de hacerlo es con la punta del pie arriba, ¿ok? Así. ¿Sabes por qué? Porque en esa posición ya hiciste la gran brecha a 50%, ¿viste? Ya lo hiciste a 50%, ¿ok? Es por esta razón que cuando uno lo hace, siempre tiene que mantener la punta del pie arriba, ¿ok? Siempre así, ¿ok? Vamos a hacer 5 repeticiones, ¿ok? Let's go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, ok, así, y 5. Son ejercicios súper fáciles de hacer, ok. Lo mejor es de siempre tener en la mente su meta, ok. Si tú no tienes un plan o un sueño, nunca vas a lograr nada en tu vida. Así que yo sé que se puede que te estás preguntando, ¿en cuánto tiempo podría hacer esto? O después de cuántos meses seré capaz de hacer la gran brecha. No hay que preguntarse ese tipo de preguntas. No, lo mejor es de hacer los ejercicios hasta que llegues a alcanzar tu sueño, tus metas, ¿ok? Hasta que logres lo que tú quieras, ¿ok? Ahora vamos a hacer un otro ejercicio, ¿ok? Ese ejercicio, ¿ok? Vamos a bajar así, 1, 2, 3, 4 y 5. La otra parte, 1, 2, 3, 4 y 5. Así es, ¿ok? Ya hicimos 5 ejercicios, creo, ¿ok? Lo mejor es de siempre practicar los ejercicios, porque la flexibilidad es muy importante en la vida de todos los seres humanos, ¿ok? No hay que ser flexible únicamente cuando practicas las artes marciales. No, tú tienes que ser flexible para tener el control de tu cuerpo, ya sea en cualquier situación, y hasta para las personas mayores, ¿ok? Porque se puede que un día se te cae algo y tienes dificultades para bajar y recogerlo, ¿ok? Así que eso tiene que ser fácil por ti de manejar o hacer todo lo que tú quieras con tu cuerpo, porque es tu cuerpo, tú tienes que tratarlo bien para que sea un placer por ti de disfrutar tu cuerpo, ¿ok? Así que vamos a repetir una otra vez los ejercicios, ¿ok? El primer ejercicio fue ese ejercicio, ¿ok? Para calentar las articulaciones, ¿ok? Creo que ese ejercicio se llama butterfly, ¿ok? Así. Ese es el primer ejercicio. El segundo, abre la pierna al nivel que tú puedas, ¿ok? Hay quienes lo pueden así, hay otros así y hay otros así, ¿ok? Y vamos a inclinarnos en las piernas, ¿ok? Si tú puedes apretar como 5 segundos, así, hasta el nivel que puedas, ¿ok? Hay que ser capaz de mantener su cuerpo en forma, ¿ok? Muy flexible, porque es súper bueno. Y después al frente. Por ejemplo, un ejercicio súper importante que hay que hacer cuando haces ese ejercicio. A cada nivel que tú llegas, intenta un poquito de bajar, ¿ok? Siempre recuerden que ustedes tienen que hacerlo suave, porque no hay como fuego. No tienen que hacerlo de una vez rápidamente, no. Usted puede lesionar, ¿ok? Tienen que hacerlo al paso, ¿ok? Así, hasta el nivel que tú puedas.
Así. ¿Ok? Eso fue el segundo ejercicio. Ahora el tercer ejercicio. El tercer ejercicio es esto. Con las manos hasta el piso. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Para calentar toda esa parte. La parte de atrás de tu pierna. Y después con los codos. ¿Ok? Es el cuarto ejercicio. ¿Ok? Con los codos. Porque la diferencia entre los codos y las manos, cuando tú lo haces con las manos, ¿ok? Tú bajas un poquito. Pero cuando tú lo haces con los codos, tú bajas más, ¿ok? Y después, eso es el 1, 2, 3, cuarto. Ahora es el cuarto. Ese ejercicio, ¿ok? Si tienes un compañero de entrenamiento, agarra su mano, ¿ok? Para que él te pueda ayudar a subir, ¿ok? Así. Y tú bajar otro lado. Así, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y 5. Siempre en esa forma. Siempre. Porque cuando tú lo haces así, no lo haces completamente, sino así. Es la mejor manera de hacerlo. Porque, como lo dije al principio, cuando lo haces así, sinceramente, ya hiciste la gran brecha a 50%. ¿Ok? Y al final, un poquito de esto. ¿Ok? Bueno, fue un placer para mí de compartir este video con ustedes. Sinceramente, yo aprendí a hacer ese ejercicio a una edad muy temprana de mi vida después de haber visto la película de Jean-Claude Van Damme, Kickboxer. ¿Ok? Puedo decir que yo quisiera tanto hacer ese ejercicio, soñaba tanto de hacerlo, que yo lo hice en menos de 3 meses, ¿ok? Porque yo tenía el ánimo de hacerlo y la pasión por ese movimiento. Así que ustedes que miran este video, no sé en cuánto tiempo podrás hacerlo, pero son los 5 mejores ejercicios para llegar a hacerlo fácilmente, ¿ok? Depende de tu motivación, se puede que podrás hacerlo en menos de 2 meses. Yo no te voy a decir que podrás hacerlo en menos de 3 meses, en menos de 1 mes, en menos de 2 semanas. No, todo dependerá de ti, porque tú eres el jefe, el patrón de tu vida. Así que si tú te dedicas a hacer ese ejercicio como todos los días, yo creo que en menos de 1 mes tendrás muchos resultados y serás muy orgulloso de tu progreso. ¿Ok? Fue un placer. Nos vemos muy pronto para un otro video. Bye.